Renuncia Stalin es nuestro hashtag de la noche y ya le contaba que un grupo de jueces, magistrados y exmagistrados han declarado públicamente su petición de separar de su puesto como magistrada de Corte Suprema de Justicia a Blanca Aída Stalin Molina. Esto luego de que se le dictara de prisión preventiva y se le ligara a proceso a su hijo Otto Molina Stalin, esto por intermediar en el proceso de contratación de droguería PISA para el tratamiento de pacientes renales por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Renuncia Stalin es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Un grupo de jueces, magistrados y exmagistrados de la República de Guatemala exigen públicamente la renuncia y separación inmediata del cargo de la magistrada Blanca Aída Stalin Dávila, quien actualmente es la presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados aseguran que es indispensable garantizar la transparencia y evitar cualquier interferencia directa o indirecta en los procesos penales que se gestionen en contra de las personas señaladas de actos de corrupción. En ese sentido, pedimos a Blanca Aída Stalin Dávila, como abogada, como compañera nuestra, que su deber es presentar su renuncia irrevocable al cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia, porque su solo nombre ya lleva involucrado el que los jueces piensen primero qué vamos a hacer con el hijo de alguien, porque lo tenemos ahí. Queremos una carrera judicial que sea respetada. Queremos nosotros mismos, quienes ejercemos o ejercimos de alguna manera los cargos, devolverle a nuestro pueblo la confianza, una confianza por la que se ha estado luchando desde 1986-87. Los magistrados aseguran que el problema no se soluciona solo con la renuncia de un presidente o vicepresidenta, sino también se debe trabajar por fortalecer el sistema de justicia del país y que es en el organismo de justicia donde debe iniciar la depuración. Es muy preocupante porque no basta con la renuncia de una vicepresidenta o de un presidente o la investigación que está iniciando la CICIG. Hace falta realmente fortalecer el organismo judicial y creo que es muy importante que la población recapacite en esto, que es el organismo judicial el ente encargado de impartir justicia y es ahí donde tenemos que empezar a hablar de depuración. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Renuncia Stalin es nuestro hashtag de la noche y nos vamos a las redes para revisar qué es lo que se dice. José Soto, renuncia Stalin, a estas alturas solo quieren salvar el pellejo, todos están podridos, mejor den oportunidad a otros, mejor renuncien todos. Herbert nos plantea elección de diputados a mitad de periodo electoral, eso es lo que se comentaba respecto al tema anterior. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Philip Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Cristian, y buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en casa. Debo de empezar diciendo que el pronunciamiento de ese grupo de jueces, magistrados, exmagistrados y exmagistradas, pues me parece que ahí hay un fiel reflejo de un grupo que ha sido paladín de la justicia. Indistintamente de la opinión que puedan tener de Claudia Escobar, yo creo que ella fue una magistrada muy valiente, que denunció los tráficos de influencia en el marco del proceso de elecciones institucionales del 2014. Creo que si no hubiera sido por ella no se hubiera evidenciado a luz pública lo que realmente ocurre tras bambalinas y cómo se negocia desde el Congreso de la República con los candidatos a altas magistraturas del Estado su elección a cambio de resoluciones favorables. Yo creo que ese es un valor que nadie le quita a Claudia Escobar. Lamentablemente se le dio un tinte ideológico a la denuncia que hizo Escobar en octubre del 2014 y ahorita vemos 8 meses después el efecto de haber querido juzgar la posición de Escobar desde una posición de ideología. A mí me pareció desde ese momento un rol bastante valiente de denunciar ese tráfico de influencias. Pero aparte de eso, veamos quiénes están ahí. Está la jueza Patricia Gámez. La jueza Patricia Gámez es una jueza de primera instancia de Zacatepec, si no me falla la memoria, y es una de las juezas más valientes y más íntegras que hay en el organismo judicial.
Está también la magistrada María Villaseñor, que también es magistrada de sala de apelaciones, ex magistrada de sala de apelaciones, que no fue reelecta, que también es una magistrada muy reconocida por su entereza y su honorabilidad. Estaba también ahí la magistrada María Cristina Fernández, que la magistrada también María Cristina Fernández, ella particularmente del ramo civil, ella fue magistrada de apelaciones, también no fue reelecta en las elecciones pasadas. También otra magistrada proba, íntegra, y aparecía también Mario Guerra Roldán, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y me atrevería a decir una de esas voces históricas de relevancia institucional de cuando el Tribunal Supremo Electoral tenía aquella aura de pureza, de aquel velo de garantía institucional, y Mario Guerra Roldán me atrevería a decir que es como el heredero de Arturo Gerbruger al frente del TSE. Entonces, digamos que sí hay perfiles muy reconocidos y muy honorables de magistrados y de juzgadores que participaron en esa conferencia de prensa, por un lado. Por otro lado, evaluemos quién es Blanca Stalin. Blanca Stalin durante muchos años fue directora del Instituto de la Defensa Pública Penal. Creo que lo hablamos la semana pasada. La defensa pública penal juega un rol estratégico en el proceso de captura o en el proceso de toma de control de los órganos del sector justicia, porque la defensa pública penal es una fuente importante de plazas laborales para abogados recién egresados de las universidades. Entonces, digamos que para un grupo gremial en el Colegio de Abogados que busca tener la capacidad de colocar a sus miembros activos de su grupo en puestos de trabajo, tener afinidad o tener control de la Defensoría Pública Penal genera ese espacio y esa oportunidad de poder ¿Cuántos son los votos efectivos más o menos en el Colegio de Abogados? En el Colegio de Abogados las últimas elecciones se están decidiendo por 2.500, 2.800. ¿Votos efectivos? No, votos totales son entre 5.500 y 6.000. Pero las planillas ganadoras, por ejemplo las de Junta Directiva, ganan con 2.500, 2.800 votos. En las elecciones ahorita de representantes ante las comisiones de postulación, tanto de Corte Suprema y salas de apelaciones, estamos hablando que las planillas más votadas rondan en torno a los 2.200, 2.400 votos. Estamos hablando de un número de plazas que ronda, ¿qué? ¿Las 300, 400 plazas? Sí, más o menos unas 400 plazas. Un caudal electoral importante aquí básicamente es la forma, si lo quieren extrapolar, así como los partidos políticos de acarrear. Así como los partidos políticos necesitan las plazas del sector público para quedar bien con sus activistas, los grupos gremiales dentro del Colegio de Abogados utilizan la Defensoría Pública Penal como ese mecanismo para generar dádivas o otorgarle dádivas, mejor dicho, a los miembros de sus grupos y poder ofrecer espacios laborales a cambio de lealtad hacia un personaje. Blanca Stalin durante muchos años fue muy cercana a Roberto López Villatoro, el rey del tenis. Pero más o menos a finales del 2013, principios del 2014, Stalin rompe con López Villatoro y empieza a acercarse más al grupo de Gustavo Herrera y de Juan de Dios Rodríguez, operadores del gobierno para el proceso institucional 2014. Y López Villatoro entra en conflicto, o mejor dicho, alejado de Blanca Stalin. Blanca Stalin entonces utiliza su capacidad de movilización de la Defensoría Pública no a favor de la planilla de López Villatoro, sino a favor de las planillas del gobierno. A cambio de eso, lo que Blanca Stalin cabildeaba era que fuese nombrada magistrada de Corte Suprema de Justicia. ¿Y dónde está el problema? Que por ahí habrá sido julio-agosto del 2014, la embajada americana publica un listado, creo que eran de 9 o 10 candidatos a magistrados de Corte Suprema, a los que la embajada les puso una tacha o les puso un veto. Y eran magistrados que estaban señalados por casos de enriquecimiento ilícito, de prevaricato, de tráfico de influencias. Entre ellos se mencionaba a la jueza Giselle Reynoso, que ahora se le acaba de levantar el antejuicio. La embajada también vetó a Gustavo Martínez, secretario general de la presidencia, bajo el argumento de que su cercanía con el presidente y de ser un hombre cercano al gobierno, pues no garantizaba independencia judicial, pero vetó también a Blanca Stalin. Y nunca, digamos que la embajada nunca publicó o nunca explicó razones de por qué. Pero aún así,
cuando se da la elección final de los magistrados, de todos los magistrados electos, la única que estaba en esa lista negra era Blanca Stalin. Entonces, digamos que ella ya traía un resquemor ahí con la embajada americana. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Renuncia Stalin como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Emilio Pérez, renuncia Stalin. Y no solamente la magistrada, sino todos los miembros de ese clan que aún forman parte de instituciones públicas. Jerry nos plantea, hay que terminar con las familias que se encuentran en el Estado. Lo toman como un negocio personal. Es lo que nos avisan a través de las redes sociales. Le voy a dar la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, Filip, y muy buenas noches para todos los que nos acompañan hoy, aprovechando la oportunidad de enviar un gran saludo a todos los que nos siguen desde Antigua Guatemala, que se han tomado pues la molestia de poder hacernos llegar el aprecio que le tienen al espacio y al programa. Así que un gran saludo a todos los que han manifestado su apoyo y su seguimiento a este espacio de debate ciudadano. Entrando al tema propiamente, me parece, Filip y Juan Carlos, que aquí lo que estamos viendo es el juego de la política entre jueces. Hemos sido reiterativos en este espacio de que estamos en un momento histórico en donde hay un elevado nivel de judicialización de la política e igualmente una gran politización de la justicia. Y lo que estamos viendo en este momento concreto es precisamente ese juego de poder entre administradores de justicia, entre operadores de justicia. No es nuevo, lo vimos cuando también se le solicita al magistrado Barrientos que se separara de la presidencia de la Corte, de la Cámara Penal, para evitar posibles presiones sobre los jueces que en alguna medida tenían que aplicar justicia a la estructura a la cual había sido vinculada su hijo. Igualmente vimos todo el juego de poder y la trama de tráfico de influencias que la expresidenta del organismo judicial pudo en alguna medida haber inducido acciones judiciales que beneficiaran a su hijo por el caso Sicabiza. Y lo que estamos viendo ahora concretamente es, nuevamente, una decisión política o una petición política que le hacen una serie de jueces a una magistrada, presidenta de la Cámara Penal, para que se evite que hayan presiones sobre los juzgadores que van a tener que ver el caso del hijo de Blanca Stalin. Aquí hay que hacer una separación concreta. La decisión de separarse del cargo que ya tomó Blanca Stalin es una decisión política, porque el tema jurídico de separarse es personal, temporalmente del cargo. Temporalmente de cargo. Pero el tema jurídico ese es personal, es decir, ella no tiene responsabilidad absoluta sobre las acciones de su hijo en cuanto a cómo negociaba comisiones bastante onerosas, 16 millones de quetzales solo en el último negocito, que fue un negocito de 116 millones en el que le tocaba 16 millones al niño. Entonces, la responsabilidad penal es individual, recae sobre su hijo. Ella, en ese caso, está exenta, pero lo que estamos viendo en este momento es ese juego político en la justicia guatemalteca. Y ahí es en donde nos tenemos que preguntar, obviamente, si lo que necesitamos son jueces jugando a ser políticos. Jueces que, aunque ya Filip lo refería, algunas de las magistradas gozan de credibilidad y todavía tienen algún nivel de reconocimiento por su labor judicial, pero que desde fuera del sistema están jugando política. Igualmente, vemos cómo la magistrada Stalin, aunque toma la decisión política de separarse temporalmente del cargo, mantiene o conserva el cargo para el cual fue electa. Aquí lo curioso es que la petición de renuncia ya está empezando a pasarse del Ejecutivo al organismo judicial. Porque obviamente en todo el proceso de comisiones de postulación y elección de magistrados a Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia el año pasado, a Blanca Stalin y a Vladimir Aguilar se les identificaban como los dos personajes de confianza, tanto del presidente como de la vicepresidenta. Entonces, ¿no habrá también ahí un contagio de esa petición de renuncia ya ahora al organismo judicial? Y obviamente, aprovechando las condiciones de que el hijo de la magistrada sale, en este caso, de Ixpisa vinculado, pues lo que se está haciendo es pasando la factura
de ese proceso de presiones que desde el Ejecutivo se generaron en la elección de magistrados para poner este tipo de actores que en su momento, inclusive, como ya Philip lo refería, fueron bloqueados por la Embajada de Estados Unidos. Vamos a las redes. Esta noche estamos como trending topic con renuncia Stalin. Nos dice Alejandro Morales, renuncia Stalin. No se garantiza la transparencia en proceso, fundamental dar seguimiento al mismo y acompañamiento a CICIG. Nos dice, acompañamiento de CICIG, es lo que plantea Alejandro. Moy, renunciar es solo el principio, que renuncie Stalin y que renuncie Otto Pérez Molina, ya se tardó. Nos dice Carlos Santizo, el pueblo ya no quiere más actos de corrupción, usted dé el ejemplo, nos dice Carlos. Fernando, y después dicen que no es igual que su hermana Marta Stalin, es lo que nos dice. Bueno, no es su hermana, estamos hablando de su cuñada. Estamos hablando de la juez Marta Josefina Sierra de Stalin. Sierra de Stalin, que es su cuñada. Pablo S. Lemo nos plantea, Blanca Stalin representa un ícono de la corrupción dentro de nuestro país. Su presencia solo deslegitima al organismo judicial. Coca Godoy, recordemos los puntos estratégicos que esta señora ha pretendido y ahora aún tiene. Es lo que nos plantea Vinicio Montes. Nos plantea indiscutible la renuncia de Blanca Stalin. Es evidente que llegó por tráfico de influencias y su hijo garante de la corrupción. Fernando Recinos, muy segura se sentía ella cuando presentó su carta al Ministerio Público. Pensaba que era intocable que renuncie. Y María Dolores con renuncia Stalin, como nuestro hashtag de la noche, que renuncie ella y toda su familia. Hay que limpiar los... Ese elemento es muy importante. Ese elemento es muy importante, Juan Carlos, porque Philip en el programa del viernes hacía todo un recuento de cómo los tentáculos de esta familia están metidos en diferentes espacios del Estado guatemalteco. El tema aquí es cuánto nos está costando el clan Stalin a las y los guatemaltecos. Si solo el hijo de la magistrada se metía a la bolsa 16 millones de quetzales con ese negocito en el Ix. Oiga, debe tener una bolsa enorme. O una mochila. Y aparte de eso, agreguemos de que también la razón por la que Otto Molina Stalin es contratado al Seguro Social, a él se le contrata como asesor de auditoría. Pero básicamente en una de las escuchas telefónicas que se presentó, creo que fue el viernes pasado, se evidenciaba que él estaba cabildeando el proceso de elección de Contraloría General de Cuentas. Entonces también se corrobora la tesis de que Juan de Dios Rodríguez utilizó el IX como base de asalto del Ejecutivo para capturar las Cortes y la Contraloría de Cuentas. Aparte de eso, si se dan cuenta, pareciera que a Blanca Stalin le han tirado con cañón en todos los grandes casos de las últimas 6 semanas, porque justamente primero en las escuchas telefónicas del bufete de la impunidad, se escucha a Luis Mendizábal diciéndole a Francisco Ortiz, el teniente Jerez, tranquilo que quien maneja el caso es Blanquita Stalin. Entonces ahí strike 1. Segundo, dentro del análisis de la red del bufete de la impunidad, pues CICIG está en proceso de solicitar que se le levante el antejuicio a la jueza Marta Sierra de Stalin, cuñada de la magistrada Blanca, pero de acuerdo a la investigación de CICIG, y eso es lo que tendrá que ir avanzando en los siguientes días, semanas, la tesis que ellos sostienen es que el hijo de la magistrada, o de la jueza, perdón, Marta Sierra de Stalin, habría sido el intermediario para canalizar un posible soborno desde el bufete que sirvió para defender a Ortiz y a Salvador González, en el caso de la línea, con la jueza Marta Sierra de Stalin. Entonces como que ahí va el strike 2. El strike 3 es que en el caso X se evidencia que es su hijo, pues, de Blanca Stalin quien está intermediando en el proceso. El strike 4, ya se hubiera ponchado, es el tema de que se evidencia que él estaba negociando la Contraloría de Cuentas. Y el strike 5, por si queda dudas, es la denuncia, o no denuncia, sino el señalamiento que hace el Ministerio Público en la continuación de la audiencia de primera declaración el día de ayer, cuando dicen, es que cuando fuimos a arrestar a Otto Molina Stalin, lo que él le dice a los fiscales es, usted sabe quién es mi madre, en un tono altanero y de amenaza contra los fiscales. Y justamente la jueza Silvia de León, eso, la jueza Silvia de León
en su análisis y en su evaluación de por qué no darle medida sustitutiva específicamente a Otto Molina Stalin, evalúa esa amenaza y evalúa el potencial riesgo de que la madre del acusado fuera magistrada de Corte Suprema de Justicia. Y esa es la consideración jurídica, o una de las consideraciones jurídicas, que sustenta el no haberle otorgado medida sustitutiva a Molina Stalin. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Renuncia Stalin, que es el trending topic más importante y comentado hasta ahora en Twitter. Claro que debe renunciar para que no haya injerencia en el proceso contra su hijo y sea más transparente el mismo. Mario Aceituno, quienes fueron los que la postularon y colocaron al frente de la Cámara Penal, también hay que exigirles su renuncia. ¿Quiénes la postularon a la Cámara Penal? Los mismos magistrados de Corte Suprema de Justicia. Así de simple. Eduardo nos plantea, agreguémosle a la lista para el sábado por la tarde, haciendo un llamado, por supuesto, a que también sea uno de los temas que se manifiesten el próximo sábado en la Plaza de la Constitución, que por cierto, me gusta el término que usa el Castillo, la Plaza de la Dignidad, le llama. Plaza de la Dignidad. Nos dice Cándido, asimismo tiene que correr hacia el Congreso y los municipios. Ya Shela comenzó hoy pidiendo renuncia de Mito Paniagua, ¿no? Sí, de Mito Paniagua, de Mito y de Paniagua, de Fonapaz. Nos dice Daniel, 100 movimientos renuncia ya para ir limpiando rápido, pero poco a poco irán saliendo, es lo que nos dice Daniel. Mauricio, algo tendrá el gen Stalin, ojo, si hay más en el gobierno. Sergio Calderón nos dice, debemos organizarnos para reformar los sistemas judiciales, legislativo y ejecutivo, debemos educarnos, es lo que plantea Sergio. Presidenta de la Cámara Penal y madre definitivamente tiene que ver cómo rescata a su junior con el poder que tiene el OJ. Bueno, hay que recordar que en el caso de César Crisóstomo Barrientos, también era presidente de la Cámara Penal. Sí, ciertamente. Yo quisiera de pronto rápidamente, Juan Carlos, agradecer al doctor Sergio Hernández que él, digamos, me hace reflexionar sobre el hecho de que si hay o no vinculación entre Blanca Stalin y el caso por el cual está siendo juzgado su hijo, eso no, digamos, no se puede sacar del debate toda vez que el proceso no lo ha determinado. Pero hasta este momento, hasta el día de hoy, no hay pues indicios de que haya una vinculación directa de la mamá en el caso del hijo. Y de pronto sí, rápidamente quisiera cerrar con el planteamiento de Emerson Pérez, en donde él nos refiere que, claro, una jueza en esa posición tiene comprometido su criterio cuando a quien se está juzgando es a su propia sangre. Aquí lo vamos a dejar, vamos a cerrar el tema de Renuncia Stalin, abrimos un segundo tema de discusión, vamos a presentar pues lo que ha solicitado el Partido Libertad Democrática Renovada, líder, ante el Ministerio Público, de que se investigue a aquellas personas que llegan a las diferentes reuniones de esa agrupación política bajo el hashtag No Te Toca. Vamos a usar un nuevo hashtag, vamos a quitar el de Renuncia Stalin, que es el tema más comentado a esta hora en Twitter, y entraremos con Líder No Te Toca. Hablamos acerca de esa declaración, Líder No Te Toca, será nuestro hashtag de la noche para que usted comente acerca de lo que ha solicitado esa agrupación política hoy ante el Ministerio Público. Pausa y regresamos a las 10 p.m. Gracias, Rosario. Usamos el hashtag Campaña No Te Toca y hablamos acerca de esto que ha sido presentado ante el Ministerio Público por parte de la agrupación Libertad Democrática Renovada Líder, donde pide que se investigue a aquellas personas pues que utilizan la frase No Te Toca en las presentaciones públicas de Manuel Valdizón. Vemos la nota y luego seguimos comentando con el hashtag Campaña No Te Toca. El diputado del partido Líder Manuel Barquín pidió al Ministerio Público que investigue a las personas infiltradas en los actos de campaña electoral del partido y que protestan contra Manuel Valdizón para que sean capturadas por el delito de flagrancia. Con esta denuncia buscar que el ente investigador llegue, le vamos a estar pasando las programaciones de nuestras actividades mismas que aunque ya se han tomado por instrucciones del doctor Manuel Valdizón, que se desarrollen en lugares públicos pero cerrados. Estamos solicitando concretamente al Ministerio Público que con las programaciones ellos manden, que no se identifiquen, que no vean, que manden agentes investigadores a los lugares
para agarrarlos con flagrancia, con el apoyo de la Policía Nacional Civil. Barquín señaló al Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza como los principales responsables de provocar a sus seguidores. A mí me da la corazonada que venga directamente de UNE, que tiene todas las características de la parte subversiva, porque obviamente es público y todos conocemos que un equipo que rodea, y además la candidata estuvo involucrada en la guerrilla en tiempos de su tiempo, que no tiene nada de malo, pero que sí saben la táctica de hostigar dentro de ciertas y determinadas actividades. Oiga, es duro lo que dice el diputado Manuel Barquín, pero hay que recordar que durante la campaña anterior él era secretario general del partido Gran Alianza Nacional y salía pues prácticamente del brazo en la alianza que tenía con UNE Gana, en la alianza UNE Gana, y salía él como secretario general y Sandra Julieta Torres Casanova. Parece que dentro de la política eso de las lealtades no existe. Y la memoria tampoco. Oiga, sí, o sea, pero cree que además los otros tampoco tenemos memoria. Estamos esta noche con Campaña No Te Toca. Hablamos acerca de estas declaraciones dadas por el diputado Manuel Barquín. El señor Valdizón puede ser rencoroso, hagamos lo posible para que no sea presidente. Con Campaña No Te Toca, es lo que nos dice. También Panza Verde nos dice, con Campaña No Te Toca, no es un movimiento político, como dicen ellos, es el sentir de muchos jóvenes hartos de gobiernos corruptos. Nos dicen también, con Campaña No Te Toca, a quién tienen que investigar, es al líder, no al pueblo que quiere expresar su descontento contra tanto corrupto. César González, no tengo nada que esconder, pienso que no le toca al que no respetó la ley electoral todos los años. Tanta codicia no merece. Con Campaña No Te Toca. Quetzalumán, que Canela no se atribuya la Campaña No Te Toca. El hecho que pelee con Valdizón no quiere decir que sea el bueno de la lica, es lo que nos dice Quetzalumán. Sebastián Jerez nos dice, claro, que puede preguntar qué haría muchas organizaciones de sociedad civil dispuestas a dar declaraciones con Campaña No Te Toca. Alejandro Morales, con nuestro hashtag de la noche, Campaña No Te Toca, investigar si se dan hechos de violencia, así como infiltración y acarreos, sancionar a responsables, es lo que plantea Alejandro. Melvin nos dice, Campaña No Te Toca, solo falta que Manuel Valdizón demande a los opositores por bullying. Seguro que ha de seguir el hashtag de Ritmozón, nos dice, no al ciberbullying. Julio nos plantea, Barquín tránsfuga descarado, atacando a su anterior cueva para quedar bien con su nuevo amo, es lo que plantea Julio. Bill Coronado nos dice, Ministerio Público de Guatemala, si mi libertad de expresión es violada, intimidándome para no expresar mi pensar en mítines, violan mis derechos, es lo que plantea Bill, con Campaña No Te Toca. Jenny Álvarez, con Campaña No Te Toca, no veo por qué el Ministerio Público tenga que investigar el sentir de una parte de la población. Libre emisión del pensamiento. Bielka, tan simple como No Te Toca. El mensaje es claro y contundente. Y José Alberto, entonces, que investigan a todos los que hacen manifestaciones, a todos por hacer manifiestas sus ideas e inconformidades y libertad de expresión, es lo que plantea José. Lo escucho, Lick. Bueno, lo que pasa es que me parece que lo que estamos viendo con Campaña No Te Toca es la reacción de la población a un intento de manipular el imaginario colectivo con la frase le toca. Esto ya se ha debatido en diferentes espacios de análisis y ciudadanos en donde la creencia es que obviamente el que queda en segundo lugar en las elecciones anteriores, a la siguiente le toca. Y entonces intentaron recuperar ese argumento y posicionarlo como un elemento de campaña. Fatal, lo único que hicieron fue generar esta indignación colectiva que ahora se expresa no solamente en los mitines del partido líder. Debemos estar muy conscientes que lo hemos visto en las redes sociales, hemos visto expresiones, fotografías, precisamente rechazando esa manipulación al imaginario colectivo de una campaña totalmente vacía, porque lo que vimos en la precampaña, semanas antes de la convocatoria de elecciones generales, fue el surgimiento de una cantidad de vallas con únicamente la frase le toca y aquel torso sin cuello con una banda presidencial, que de hecho eso ya fue sancionado por el Tribunal Supremo Electoral, porque prácticamente estaba induciendo a la ciudadanía a pensar que prácticamente ya tenía la banda presidencial colocada. Que además usted no puede utilizar los símbolos patrios dentro de ese tipo de campaña. Lo que estamos viendo y lo que está cosechando el partido líder es
el intento de haber querido orientar el pensamiento político electoral de la ciudadanía, y ahora claramente lo que estamos viendo es que los ciudadanos se están manifestando. Aquí también debe haber una libertad de expresión, porque así como lo están planteando en sus spots del partido líder, que los ciudadanos que ya decidieron votar por Manuel Valdizón están pidiendo que se respete ese derecho, pues que sí tiene un derecho, es totalmente libre. Sí tiene un derecho. También hay que ser respetuosos de aquellos que están haciendo una movilización y una expresión rechazando ese abuso de la frase "le toca". Y a ver, yo creo que hay que dejar en claro, que al menos es mi percepción luego de haber asistido a las manifestaciones, que el "no te toca" ha sido pues ya mucho mayor que Manuel Valdizón, es mucho más grande que la campaña de líder. Usted ve a la gente que no quiere votar por Sandra Torres y le dice, a usted tampoco le toca. Para aquellos que no quieren votar por, a usted tampoco le toca. Y al diputado que se quiere reelegir y ha hecho un mal trabajo, tampoco le toca. Lick. Incluso hasta hoy la broma que ha circulado en redes sociales es "no te toca Joseph Blatter". Claro. O sea, digamos que el "no te toca" ya se está convirtiendo en una expresión de seguimiento de las movilizaciones urbanas en contra de aquellos personajes a los que se les tienen la imagen de corruptos, de saqueadores, de haber participado en actos ilegales y que buscan un cargo de elección. Entonces el "no te toca" va más allá de Valdizón. Realmente aquí lo que estamos viendo en esta reacción de líder y de Valdizón es una reacción, y me atrevo y sostengo esa tesis, a un efecto que ya se empieza a medir en las encuestas. 2 encuestas privadas a las que tuve acceso en la última semana y que se midieron en los primeros días de mayo, demuestran que ya hay una reducción en la intención de voto de Manuel Valdizón entre 4 y 5.56%. O sea, Valdizón, que antes de la crisis, después de Semana Santa, estaba más o menos en torno a 34, 36, 37% de intención de voto, hoy bajó y está más o menos entre 28% de intención de voto. O sea, sí Manuel Valdizón ya empieza a sufrir un efecto en las mediciones de opinión pública derivado de toda esta movilización urbana. Porque la movilización urbana, su primer mensaje era "renuncia ya Valdetti". Pero después de eso se dispersa el mensaje y una línea muy fuerte es el "no te toca", que como lo dice Juan Carlos, el "no te toca" trasciende a Valdizón, pero es una reacción a ese mensaje de Valdizón de querer explotar ese hito de que el guatemalteco pensaba, porque también las encuestas demuestran que ese hito viene para abajo, de que quien quedaba segundo lugar en una elección le tocaba ganar la siguiente. Entonces Valdizón quiere explotar ese hito y le reventó en la cara toda esa estrategia de campaña. Totalmente. Sale la movilización urbana y ya no solo es exclusiva de la ciudad de Guatemala, sino que vemos primero un estallido en focos urbanos del interior del país y en algunos focos rurales, y lo que se empieza a ver en las encuestas es que la intención de voto de Valdizón entre el sector urbano popular, o sea, los sectores de clase baja, en donde Valdizón, de zonas urbanas donde Valdizón tenía un nicho de apoyo bastante fuerte, en el último mes se ha reducido. Entonces, ese poco nicho electoral urbano que capturaba Valdizón, lo empieza a perder derivado del efecto demostración o del efecto bola de nieve, como le dicen los publicistas, que empieza a generar toda la campaña de "no te toca". O sea, ya estamos viendo que toda esa viralización de redes sociales y el mensaje de las manifestaciones está teniendo un impacto en la opinión pública. Vamos, esta noche estamos con campaña "no te toca" como el tema más comentado a esta hora en Twitter. Nos dice, campaña "no te toca", artículo 35 de la Constitución. Usted, Manuel Valdizón, quiere violar este derecho de opinión y libre expresión. Melvin nos dice, a Barquín le falta decir que huele a que la UNE es la responsable, es lo que plantea Melvin, y es prácticamente lo que él dice. Hillary nos dice, es el sentir del pueblo, somos ciudadanos y tenemos libertad de expresión. Nos dice Elías, así es ahora, si así es ahora, ¿cómo será después? Edu, diputados pidiendo cárcel para el pueblo que se expresa, ni han ganado, ¿qué pasaría después? Es lo que nos dice Edu. Eric, le facilitaré la investigación al Ministerio Público. ¿Quién está detrás de esa campaña? Es el pueblo de Guatemala, es lo que nos plantea Eric Girón. También nos dice, campaña "no te toca", ¿no te toca? No. Manuel Valdizón, no te toca seguir comprando gente para tus campañas, es lo que nos dice. Y Coca Girón, ahora expresarse es perseguible, por favor, estamos hartos
Eso es lo que pasa. Y Jorge nos dice querer culpar a los partidos políticos de lo que el pueblo por su cuenta hace es cavar su propia tumba. 10:56, lo escucho, Lee Castillo. Me parece que lo que estamos viendo es obviamente un vacío total en las campañas políticas de todos, no solamente del partido que estamos analizando en este momento, sino un vacío total en las propuestas, un vacío total en los planteamientos de atención a las problemáticas de país, un vacío total en los planes de gobierno. Hasta este momento, casi ya a un mes de convocadas las elecciones generales, ninguno de los partidos políticos ha sido capaz de poder plantear ideas claras, concretas y serias que puedan atender de manera inmediata la problemática del país. Y entonces, obviamente, lo que queda entre candidatos es prácticamente hacerse señalamientos personales ad hominem, ir en contra del otro candidato por su ser persona, no por sus ideas políticas o su ideología o sus planteamientos programáticos, sino que buscar un elemento del otro candidato para polemizar con él. Pero a ver, a mí sí me sonó bastante feo de parte del diputado Manuel Barquín venir y comenzar a sacarle un pasado guerrillero a Sandra Julieta Torres Casanova. Porque están haciendo una asociación. Pero de acuerdo, o sea, si usted tiene esa convicción política de que pues, los integrantes de grupos guerrilleros, pero después de que usted salía abrazado con ella, venir a decirle de ese tipo de cosas, me parece realmente de muy mal gusto. Pero es precisamente por ese argumento, como usted dice. Por el argumento que estoy planteando, Juan Carlos, como no hay un debate serio de país, un debate serio por el país, lo que están haciendo es entrando en estos juegos, porque ya vimos también la confrontación que se dio entre Manuel Valdizón y Roberto González Díaz Durán, que intercambiaron sendos comunicados periodísticos. Y ahora esta acción en donde el partido líder le achaca al partido de la UNE que es la responsable detrás de la campaña No Te Toca. Aquí lo que es fundamental es que el No Te Toca no solamente va en contra del líder, sino como ya Juan Carlos lo refería muy claramente, vemos en las redes sociales cómo la campaña No Te Toca se ha ido en contra de No Te Toca UNE, No Te Toca PP, No Te Toca líder, No Te Toca clase política histórica, que para estas elecciones 2015 pareciera que lo que vamos a tener son unas elecciones geriátricas, los mismos de hace 30 años. Vamos a cerrarlo, Chicola. Sí, yo creo que hay que seguir midiendo y vamos a ver qué nos dicen las encuestas de las siguientes semanas, porque recuerden que las encuestas llevan más o menos un retraso de 2-3 semanas desde cuando se mide hasta cuando se procesa y se publica. Entonces, hoy estamos teniendo acceso a encuestas que se midieron los primeros 8-10 días de mayo. Por ahí de la primera, segunda semana de junio vamos a poder ver las encuestas de mediados finales de mayo, que es cuando ya todo el tema Valdizón echa más raíz en las movilizaciones, entonces ya vamos a ver el efecto real y ya con varias muestras ya es más fácil evidenciar si existe una tendencia o si fueron anomalías estadísticas. Lo que sí debo decir, que pareciera que en cualquier manual de campaña política, siempre le dicen al grande o al que va primero en las encuestas, pasa desapercibido, no te metas en líos. Por eso, digamos que está aquella premisa de que el que lidera las encuestas no debe participar en foros, porque es exponer al candidato. Y en cambio son los de atrás, los que aspiran a alcanzar al puntero, a los que se les recomienda entrar en contradicción o en abierto conflicto con el primer lugar, porque eso les permite visibilizarlos. Líder está jugando completamente en contra de lo que dicen los manuales de estrategia política. James Carville se estaría jalando los pelos si viera lo que está pasando aquí en Guatemala, porque el líder le está haciendo, entre comillas, el favor a la UNE, a Roberto González, de elevarlos, de ponerlos como sus contrincantes. Y recuerden que líder compite con UNE por el voto rural y líder aparentemente empieza a ver en Roberto González el candidato con el potencial de capitalizar el voto urbano. Y entonces el líder, ¿qué hace? Confrontándolos, los sube de perfil. Y al mismo tiempo, aumenta el rechazo urbano hacia la imagen de Valdizón y entonces la tendencia viene hacia abajo. O sea, esta estrategia del líder está contribuyendo a que el pelotón se vaya cerrando. Vamos ahora a cerrar los mensajes con Campaña No Te Toca, que es nuestro segundo trending topic de la noche. Nos dice Manolo Pérez, Campaña No Te Toca. Charlie dice que no te toca. Este juego que se ha venido dando en las redes sociales. Nos dice Marquín, solo
estar haciendo esto queda como otro payaso, es lo que nos dice. Canguros, Valdizón está preocupado, esa es la realidad y eso es bueno. Liz García nos dice, sencillamente es una opinión del pueblo, no de un partido político específico. Francisco nos plantea, los que han creado asociaciones falsas son ellos. Estas manifestaciones sí son reales y no lo aceptan. Y nos dicen, diga lo que diga o haga berrinche, pues no toca. Es parte de lo que se viene comentando en las redes sociales. Vamos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Un grupo de magistrados, exmagistrados y también jueces han pedido la renuncia de Blanca Aida Stalin a su puesto como magistrada de CSJ. El Partido Libertad Democrática Renovada, líder, pide ante el Ministerio Público que se investigue a aquellas personas que llegan a las reuniones del líder con el símbolo No Te Toca para dar apoyo en los huracanes y también en formación militar. 280 Marines de los Estados Unidos llegan a Centroamérica. Y he de contarle que los datos, se roban datos de contribuyentes del fisco y alguien se hizo millonario. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Mil gracias. Intensa noche de debate. Renuncia Stalin como el tema más comentado. Campaña No Te Toca como el tema más comentado en Twitter. Doble trending topic para este espacio. Chicola, Castillo, Sandoval. Que tenga una noche muy hermosa.